El liberalismo no es una doctrina económica, sino que es una doctrina ética, esencialmente. Y en Chile ocurrió un error, porque todos pensaron que el liberalismo era una doctrina exclusivamente ética y que era una doctrina centrada en generar dinero y riqueza, y eso no es el principio fundante del liberalismo, sino que el liberalismo tiene un fundamento que es ético, específicamente, y hay que entenderlo desde esa lógica para entender todo lo que implica cuando hablamos de liberalismo o de los principios liberales. Yo sé que hay algunos que son más libertarios, otros se definen liberales clásicos, pero aquí la discusión no es en torno a etiquetas, sino en torno a principios. Yo creo que uno tiene que centrarse en eso al momento de reflexionar sobre el tema de la libertad. ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo la libertad, como les decía ayer, es un problema que ha sido una constante en la historia humana y siempre ha tenido distintos desafíos. Y los tiene porque la libertad, entre otras cosas, es una hermosa incertidumbre. Es decir, la libertad nos abre un espectro, así como en la película Los Croods. No sé si alguno vio Los Croods, ¿cierto? Los Croods es una película para niños, donde un padre de familia, un primitivo, mantiene a su familia encerrada en una cueva para evitar los peligros del mundo. Pero al hacer eso, el padre inhibe que su familia descubra el mundo. Y lo que hace la libertad, al abrirnos a la libertad, es descubrir el mundo. Y eso lo hace cada uno de ustedes. De hecho, cuando cada uno de nosotros empieza a caminar, empieza a entender el mundo, lo que estamos haciendo es un descubrimiento. Nuestros padres muchas veces cometen el error de actuar sobreprotectoramente, ¿cierto? Entonces quieren que no conozcamos el mundo, porque tienen miedo a que nos equivoquemos, que nos caigamos, que suframos, pero parte de la libertad está en eso. ¿Se fijan? Los gobiernos también tratan de actuar como padres y también tratan de que los ciudadanos sean como una especie de niños, ¿cierto? Que no se equivoquen, que no se dañen, pero eso es inhibir la libertad. La libertad entonces es un riesgo también, y eso hay que asumirlo como tal. El primer problema que tiene el liberalismo es el poder. Y el liberalismo es un movimiento que se ha ido desarrollando, cuyo principal problema es el poder, nosotros. Cuando ayer estábamos viendo el tema de la evolución de la política, ¿cierto? Yo les mostraba el tema del desarrollo también del poder. El poder también ha estado presente en la historia de la humanidad y siempre ha sido también un problema. Las lógicas en que algunos se presumen con el derecho de someter a otros, de explotar a otros, de esclavizar a otros, e incluso de asesinar a otros, ha sido siempre una permanente en la historia humana. La ética, lo que yo llamo la ética de la usurpación, ¿cierto? Siempre ha estado en la historia humana. ¿Y a qué me refiero con la ética de la usurpación? Aquel que presume que puede usurpar la autonomía de otro. Porque aquel que te somete por la fuerza es un usurpador. Aquel que te obliga por la fuerza es un usurpador. No es otra cosa. Porque el dominio, cada uno de nosotros, es propio. Nosotros somos dueños de nuestros cuerpos, ¿cierto? Nuestras voluntades. Es un dominio propio. Nadie lo puede transgredir. Ninguno de ustedes llegó acá operado así como un dron por sus papás. O por la polola o el pololo. Ninguno de ustedes está siendo operado remotamente, ¿cierto? Ni siquiera en esa situación. Ustedes son autónomos en ese sentido. No necesariamente la izquierda autónoma, autónomos. Y la ética de la libertad, o la ética de la autonomía, también es una permanente. Nosotros, la primera forma de ejercer esa ética de la autonomía es contra nuestros padres. Y lo hacemos. Algunos se rebelan más que otros, pero en el fondo nosotros nos independizamos de nuestros padres. Algunos se demoran más, a los 40 años empiezan a independizarse, pero nos independizamos de los padres, porque ejercemos esa autonomía. Esta cuestión que parece muy de sentido común, no es tan de sentido común. Y no es tan de sentido común porque fíjense, por ejemplo, que el ministro Eizaguirre en un momento decía que saben que los papás no saben elegir el colegio. No saben elegir el colegio porque eligen de esta forma. Eso es una lógica paternalista desde el poder, porque presumen que la gente es estúpida.
Y lo que ocurrió durante la historia humana es que hay gente que cree que el resto es estúpido y por lo tanto se sienten con el derecho de gobernarlos. Por eso son usurpadores. Lo que decía, ¿cierto? Luis XIV era que él era el Estado y que él tenía muchos derechos para gobernar al resto y hacer lo que quería con el resto. Por lo tanto, para el liberalismo el primer problema era el poder. ¿Por qué? Porque había gente que así deshacía como se le antojaba con respecto a otros sujetos. En la antigüedad, ¿cierto?, no existía la noción del individuo como tal. Si bien algunos autores dicen que existía cierto protoliberalismo, no había una noción de que todos eran individuos válidos en sí. Eso se empieza a desarrollar con el liberalismo. Por lo tanto, los reyes podían disponer de sus pueblos como si dispusieran de piedras, ¿cierto? Henry Thoreau, en una crítica que hace al Estado, ¿cierto?, en un texto que se llama La desobediencia civil, él dice: el Estado dispone de nosotros como si fuéramos piedras, como si fuéramos pedazos de madera. Y si ustedes no se acuerdan, o quizás no lo recuerdan, cuando los jóvenes de Antuco, ¿cierto?, son enviados a morir en la nieve, resulta que el ministro Rabinet dice: bueno, pero igual tengo un contingente más de soldados disponibles. Esa es la mentalidad desde el poder. Si hay guerra, los que gobiernan no van a mandar a sus hijos a morir. ¿A quiénes mandan? ¿Cierto? Eso es lo que ocurre en la lógica del poder. Entonces el liberalismo se rebela contra eso, porque el liberalismo dice: no, el poder no puede disponer de nosotros como si nosotros fuéramos piedras o pedazos de madera. Nosotros somos personas, somos individuos, somos sujetos autónomos y vindicamos ese derecho a actuar y decidir por nosotros, no que otros decidan. Por lo tanto, el primer elemento es el tema del poder. ¿Cómo le ponemos freno al poder? ¿Cómo evitamos la prepotencia del poder? Porque el poder siempre es prepotente. Si ustedes no pagan las contribuciones de la casa, bueno, ustedes no pagan contribuciones, pero sus papás probablemente pagan contribuciones, el poder no va a decirle: por favor, mire, usted podría pagar las contribuciones porque esto es muy importante. No. Ahí aflora la prepotencia del poder. Le vamos a embargar su casa. Como a Alexis, que le embargaron su casa en Barcelona, ¿cierto? Por supuestamente deberle plata al Estado español. Por lo tanto, el poder es prepotente. El liberal entiende eso. Y lo entiende porque a lo largo de la historia eso es lo que ocurrió. En Egipto, en Roma, en la Edad Media, lo que existía era prepotencia del poder. Los papas eran prepotentes. El poder siempre fue prepotente y siempre va a ser prepotente. Y el liberal eso lo asume y lo entiende. La diferencia con el anarquista es que el liberal entiende que el poder parece que no se puede eliminar del todo. No podemos eliminarlo, porque supongamos que hoy día dijéramos: se acabó el gobierno en Chile. Yo doy firmado que en 2 días hay otros cabroncillos instalándose como gobierno nuevamente. ¿Por qué eso es así? Porque el ser humano tiene esa tendencia al dominio del otro. El liberal incluso asume éticamente que eso no debería ser correcto. Fíjense lo que decía James Madison. Y aquí, no sé si alguien entiende, esto es Lego, pero ¿saben esta imagen cuál es o no? A ver. ¿Dónde? En China, ¿cierto? Fíjense lo que dice James Madison. Dice: la esencia del gobierno es el poder. Y el poder, radicado, como debe estarlo, en manos humanas, porque siempre va a estar ahí, no está en manos de Dios, porque podemos discutir si Dios existe o no, siempre estará expuesto a ser empleado para abusar. El poder es peligroso. Jefferson decía: el poder es como el fuego, porque podemos hacer un buen asado con un fuego controlado, pero ¿qué pasa si nos escapa el fuego? Y aquí vemos, fíjense, el individuo, tal como cada uno de nosotros nace y llega en este mundo, y como estamos en este mundo, no está pilucho, pero todos nacemos piluchos, ¿cierto? Desnudos. Y aquí vemos el poder. Y el poder se sirve de instrumentos de dominio. ¿Qué más explícita esta imagen del individuo frente al poder?
Y hay otro tema con el poder que los liberales empiezan a ver, y es que el poder corrompe. Y el poder corrompe, como decía Lord Acton, si más encima es absoluto, corrompe absolutamente. El poder corrompe. No hay gente que esté infalible al poder. No hay nadie. Ni los de Revolución Democrática, ni los de la izquierda autónoma, ni Piñera, nadie. Nadie está libre de la eventual corrupción del poder. El poder es peligroso y por eso pongo aquí a... ¿Quién es este gallo? ¿Cierto? El poder corrompe. Así como en la película del anillo, el poder corrompe así, de la misma forma. Los liberales entienden eso porque van viendo que en la historia eso es un hecho frecuente. Los liberales rompen con la idea de Platón de que el rey filósofo va a gobernar de manera justa porque en realidad no existe eso. No existe ni una clase social, ni un grupo de técnicos, ni unos liberales, ni Juan Ramón Rayo, ni, no sé, ni Jesús Huerta Soto que estén libres de la corrupción del poder. El poder los puede corromper igual. Y aquí entra otro problema, que es que como el poder corrompe y el poder es prepotente, el poder durante toda la historia ha vulnerado los derechos individuales de las personas. Y eso lo seguimos viendo hoy día. ¿O no? Fíjense cómo el poder hoy día comete asesinato en masa y nadie se espanta. Bombardeos, masacre, bomba atómica, no sé, lo que sea. Masacre, masacre, masacre y nadie dice nada. Salvo que se te muera el papá, el hermano, el hijo o el primo. Y ahí uno se espanta. ¡Qué terrible! Pero eso está ocurriendo hoy día. Aquí vemos dentro la imagen de un campo de concentración nazi, donde obviamente los derechos individuales de estas personas, que como diría Kant eran fines en sí, fueron pisoteados por un poder político concentrado y totalmente ilimitado. Y nadie dijo nada hasta muy tarde. La pregunta es, ¿quién nos protege en tanto individuos con respecto a quienes ejercen el poder? No es Superman, no existe. Ni Batman podría. Desde el punto de vista liberal, en su evolución, también hay otro problema que tiene que ver con el colectivismo. Ayer les hablaba de la barra brava. Y la barra brava es una especie de tribu moderna, ¿cierto? Pero los liberales también tienden a actuar como tribu a veces. Los grupos religiosos también actúan como tribu. La lógica tribal está muy arraigada en nosotros como seres humanos. La mentalidad más individualista, que no es lo mismo que el egoísmo, no está tan arraigada. Porque probablemente si hubiera venido como Dimondo a hacer esta clase, algunos estarían espantados. O se estarían riendo. La pregunta es ¿por qué? El colectivismo ha sido un problema de la humanidad y quizás un problema que siempre vamos a tener como humanidad. Siempre tendemos a la lógica colectiva. No, es que este es mi grupo de amigos. Este es mi grupo de compañeros. No, es que estos piensan como yo. Estos son islámicos como yo, estos son católicos como yo, estos son libertarios como yo, o estos son socialistas como yo. Colectivista. Quizá habría que revisar eso. Hay poco respeto a la individualidad. Fíjense, la individualidad implica disentir, incluso disentir con los que presumo que piensan igual que yo. Cuestionar lo que incluso yo pienso en muchos casos. Pero eso no se respeta tanto. Tenemos una lógica más de feligresía. ¿Se fijan? Y eso lo arrastramos en el tiempo. No, es que el inmigrante, los valores patrios chilenos. Colectivismo. Y fíjense lo que ocurrió a lo largo de la historia con el colectivismo y esta mentalidad colectivista que el liberalismo rechaza. Porque el liberalismo vindica al individuo. Colectivismo, vamos a hacer un sacrificio humano para salvar a la tribu. Bueno, siempre es como la lógica de tribu. Vamos a quemar a la supuesta bruja, o vamos a quemar a Miguel Servet, que dijo que
en el cuerpo humano corría sangre y lo vamos a quemar porque eso transgrede los valores religiosos de la época. O vamos a cortar cabezas como locos porque a algunos se les ocurrió ir contra la diosa razón. O vamos a apilar judíos en un campo de concentración porque supuestamente pone en riesgo lo que es la verdadera Alemania. O vamos a quemar a algún negro crucificado porque nosotros creemos que en realidad los blancos son la verdadera raza americana. Colectivismo puro y duro. O vamos a cortarle la cabeza a los cristianos o a los periodistas extranjeros porque obviamente no son islámicos. El mismo fenómeno. Y ese es actual. Yo aquí no estoy hablando del siglo VI, ni del siglo V, estoy hablando del siglo XXI. Y está pasando hoy día. Pasa ahora, probablemente. Colectivismo, contra el individuo. Porque fíjense, el liberalismo asume una cosa que es muy clara y que John Stuart Mill lo dice muy bien y otros más. Y es que probablemente aquí había quizás la posibilidad de acercarnos un poquito más a una cierta verdad. O quizás algún descubrimiento. O algo creativo. Pero lo matamos. Porque creíamos que nosotros, la mayoría o el grupo, tenían la verdad dada. Quemamos a Miguel de Servet porque dijo que corría sangre por nuestras venas. Y porque eso era herejía en esa época. Y entonces nuestra cercanía a la verdad, ¡pum!, la eliminamos porque nos presumimos arrogantemente que nosotros teníamos la verdad. Y el liberal asume que no hay una verdad, ni que nadie tiene una verdad. Y menos que tiene un derecho a imponerla por la fuerza, obvio. Hay un tema de humildad intelectual. Como el liberalismo se opone al poder y vindica al individuo, entonces el liberalismo también se opone a la sociedad estamental que predominaba durante la Edad Media y durante el absolutismo monárquico. No, en primer lugar porque obviamente el rey se presumía con derecho a gobernar, es decir, a usurpar, bajo la lógica del derecho divino. Ah, es que Dios a mí me dio esa facultad. Pero el rey aparte tenía una clase parasitaria llamada nobleza que vivía a punta de los tributos que le cobran al Estado llano. Eso ocurría. La clase productiva, que era esta era la clase productiva, mantenía esta clase improductiva. Esa era la realidad. Y contra eso se revela el liberalismo. Cuando todos cuentan la historia de Robin Hood, ¿cierto? No, es que Robin Hood era igualitarista, dicen. Porque le robaba a los ricos para darle a los pobres. Eso es mentira. Robin Hood le robaba al recaudador de impuestos, que le robaba a los productores para dárselo al rey. Y a María Antonieta para carretear con su amigo. Porque esa era la verdad de lo que ocurría. Eso era lo que ocurría. Y los liberales se oponen contra eso. ¿Por qué? Porque indican que el individuo no tiene que estar sometido a estructuras estamentales. Es decir, que si tú naces artesano, no tienes por qué morir artesano si tienes tu capacidad para desarrollar otras cosas. Y eso implica tener libertad política y libertad económica. Y aquí entra la noción, fíjense en esto. El rey hacía la ley y aplicaba la ley. O sea, el rey hacía lo que se le ocurría. Antiguamente existía un derecho que se llamaba el derecho de pernada. ¿Sabe lo que es el derecho pernada? A ver, ¿quién me dice que es el derecho pernada? Ya, Diego Campos, dígame. El rey o el señor feudal, ¿cierto? Podía acceder carnalmente antes que el esposo. Antes que el esposo. Ese era el abuso de poder. Yo creo que ese es el mejor ejemplo de abuso de poder. Porque es un ejemplo, no es este ejemplo, no, es que afectaban la propiedad, no, afectaban un ámbito, el ámbito más íntimo de las personas era violentado por quienes ejercían el poder. Y aparte le ponían nombre de derecho, fíjense en eso. Yo tengo derecho a.
Por lo tanto, los liberales empiezan a plantear el tema de que en realidad el poder no puede llegar a hacer cualquier cosa con nuestros ámbitos de libertad. Y aquí entra un tema que es la noción de libertad negativa. Y la noción de libertad negativa tiene relación con que nosotros no podemos ser constreñidos en muchos ámbitos por el poder, en este caso, la autoridad. Poder político o poder religioso para la época. Piensen que cuando el liberalismo se empieza a desarrollar, se desarrolla en medio de las guerras religiosas, donde si el rey era, volvamos al rey, si el rey era católico, entonces el rey quería que todos fueran católicos. Y si no era católico había que cortarle la cabeza. Y si el rey era protestante, quería que todos fueran protestantes. Por lo tanto, no era solo violentada la propiedad, ¿cierto?, o los bienes de las personas, sino que era violentada su voluntad personal, su conciencia. El ámbito de la libertad negativa implica que tú tienes ámbitos propios personales, subjetivos, que no pueden ser subyugados por nadie. Ni una mayoría, ni un grupo de iluminados, ni el gobierno, ni una iglesia, ni el ISIS, ni nadie. Porque son ámbitos tuyos, personales. Y eso implica que tiene que ser respetada tu integridad física. Y lo que tú generas, obviamente, con tu trabajo. Ese es el ámbito de libertad negativa. Axel mostró esta foto, pero yo la tenía antes. Fíjense lo que dice John Stuart Mill, dice, sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu. Fíjense la noción. Los liberales no son personas ultramaterialistas solamente, también tienen una concepción de algo más complejo con respecto al propio ser humano, porque nosotros somos algo mucho más complejo. El individuo soberano. Y ese sujeto está ejerciendo su soberanía sobre, no solo su cuerpo, sino que sobre su conciencia. ¿Qué pasa si estos gallos se dan vuelta y ven que no está haciendo eso? ¿Qué pasa acá? Volvamos a este punto. ¿Qué pasa ahí? Tomando en cuenta lo que dice John Stuart Mill, ¿qué está pasando ahí? ¿Cierto? La estaba vindicando frente a un gobierno prepotente que incluso está dispuesto a aplastarlo con el tanque. Por lo tanto, la libertad negativa implica que nosotros, nuestra integridad física y nuestra integridad espiritual, o como quieran llamarlo, no puede estar violentada ni agredida por fuerzas heterónomas, externas, en este caso el gobierno. Los liberales le ponen un freno al gobierno. A ver, gobierno, usted no nos puede decir cómo pensar. No nos puede decir qué credo tener o qué ideología tener. Ni tampoco qué objetivo de vida tener. Por lo tanto, aquí los liberales vindican la libertad de opinión, y por eso los liberales vindican la libertad de opinión, porque ¿cómo yo expreso mi mundo interior? ¿Cómo? Con la opinión. ¿Cómo yo exteriorizo ese mundo interior? A través de la opinión. Pero no solo a través de la opinión escrita, es también, por ejemplo, a través de la expresión artística. Es a través de la creatividad. Por lo tanto, el gobierno no le compete censurar, por ejemplo. No le compete. Ni le compete decirme qué escribir. Antiguamente lo que ocurría era que al rey también se le ocurría decir qué es lo que los súbditos podían escribir, si es que podían hacerlo. Bueno, hay gobiernos todavía y gobernantes que creen que pueden decirnos qué libros leer. Pero eso es una transgresión a mi propia voluntad personal. Yo elijo lo que leo y yo elijo lo que escribo. No lo decide el gobierno, ni la iglesia, ni el ISIS, ni nadie. Yo lo decido, porque yo soy soberano de esto. Cada uno de ustedes es soberano de su mente, ¿o no? Fíjense lo que dice Benjamin Constant, dice otro liberal. Dice, en el punto que comienza la independencia de la existencia individual, ustedes existen individualmente, ustedes no están pegados como siameses de los otros.
Ustedes no piensan igual que sus hermanos. Aun cuando recibieron la misma educación, ustedes no piensan igual que sus hermanos. Ni piensan igual que sus padres, porque ustedes no son clones de sus padres. Ustedes son individuos autónomos. Se detiene la jurisdicción de esta soberanía, se refiere a la del Estado. El Estado no tiene soberanía dentro de mi mente. Aun cuando fuese la nación entera la que al individuo oprimiese, no será por eso la opresión más legítima. O sea, aunque la mayoría esté pensando de una forma, el individuo igual sigue siendo legítimo de discrepar de eso. Y como decía el gran Lastarria, que es un liberal chileno, la mayoría no puede subyugar a la libertad individual. A partir de eso, los liberales, y empieza a desarrollarse la idea de que el gobierno debe ser limitado. Fíjense que lo que yo planteo aquí es que hay un proceso desde una revolución con respecto al poder, donde el individuo irrumpe como un sujeto. Si yo les digo a ustedes, no, ustedes no son individuos, ustedes son parte de la sociedad en términos orgánicos, ustedes van a decir, no, yo soy un individuo, porque ustedes vindican eso, porque ustedes nacieron en una sociedad donde el individuo existe como tal y se concibe como tal. Como el individuo irrumpe, entonces hay que ponerle límite al poder. Y límite al poder no solo porque el individuo irrumpe, sino que porque también tenemos presente que los gobernantes también son individuos y son imperfectos. Y como son imperfectos, entonces no les vamos a dar todo el poder. Y aquí está la paradoja, cuando alguien cree, no, es que, fíjense la paradoja, si creemos que el hombre es 100% malo, si algunos creen que somos 100% malos, es estúpido darle poder a alguien para que nos gobierne. Pero si creemos que también somos 100% buenos, también es estúpido que exista gobierno. Si somos 100% buenos, ¿para qué necesitamos gobierno? Por lo tanto, hay que poner un límite. Porque en términos estrictos, el ser humano se corrompe, el ser humano es ambicioso, y en el ejercicio del poder también es peligroso, obvio. Fíjense lo que decía Washington. Decía, el gobierno no conoce la razón ni la convicción. Y por eso no es otra cosa que la violencia. El gobierno se funda en la violencia. Lo que pasa es que ahora es la última ratio, o la última razón a la que recurren. Lo mismo que el fuego es un servidor peligroso y un amo terrible. No hay que darle nunca ocasión para cometer actos irresponsables. Por eso hay que ponerle límites al poder. Por eso el poder debe estar dividido. Y los liberales eso lo tienen muy claro. Ellos discuten eso porque ellos ven la prepotencia que ocurría durante las monarquías. Jefferson dice, algunas veces se dice que no se le puede confiar al hombre el gobierno de sí mismo. Fíjense, la lógica que es la del ministro Izaguirre. ¿Puede entonces confiársele el gobierno de los demás? ¿Por qué el ministro Izaguirre, si presume que el resto de los ciudadanos son estúpidos para elegir colegio, por qué él se asume como el capacitado para dirimir eso? ¿Cómo? Porque tiene su opinión, pero es absurda. Porque en el fondo, ¿por qué el resto va a ser incapacitado y él sí capacitado? Que eso es lo que ocurre siempre. No, es que la gente no sabe lo que le conviene. Raro eso. ¿O hemos encontrado ángeles que asuman la forma de reyes para gobernarnos? O sea, quizás ocultan las alas los que gobiernan. ¿Se entiende la lógica en la desconfianza del poder? Es importante eso, porque es realista finalmente. Creer que hay gobernantes, así como, no es que Fidel era incorruptible, es totalmente religioso. Es religioso eso. Los liberales plantean que entonces, fíjense aquí es un cambio radical, ya no tenemos que estar supeditados al gobierno de los hombres, porque el gobierno de los hombres es el capricho de los hombres, sino que tiene que imperar la ley, o el imperio de la ley. Ahora, hay toda una discusión con respecto al tema de la ley, qué es la ley, cómo se liga con el derecho, y todo un proceso
de discusión ni evolución. Pero lo que plantean los liberales es que finalmente la discrecionalidad humana no puede gobernar. No es lo que se le ocurre a la presidenta Bachelet. No puede ser lo que se le ocurre. Es que hoy día se me ocurrió que hoy día mismo es feriado. Ya, es feriado. No. Para eso hay normativas, reglas, leyes. Leyes que le ponen también límites a su acción. No es que la presidenta diga, miren, ¿saben qué? Voy a nombrar a mi hijo ahora encargado del Ministerio de Obras Públicas. Hay normas que ponen reglas a eso. Y aquí entra John Locke que dice, donde quiera que acabe la ley, allí comienza la tiranía. ¿Y por qué comienza la tiranía? Porque volvemos a la discrecionalidad de las personas. Ejemplo cotidiano para que se entienda. Dos papás más dos amigos toman un cabro chico, lo toman y lo torturan por no sé cuántas horas y lo matan porque creyeron que había violado a la hija. ¿Eso qué es? No es imperio de la ley, es discrecionalidad. Algunos tenemos más criterio que otros. Pero muchas veces se da que, oye, es que el niño me quebró el vidrio y los papás se agarran a palo y se matan. Porque hay arbitrariedad, hay personas que actúan más arbitrariamente que otras. Para eso existe la ley. Y fíjense por qué. ¿Por qué es importante el tema del imperio de la ley? Porque lo que existía antes, y hoy día igual están siempre en tensión, es que existía autocracia. El gobernante hacía lo que se le ocurría, como el derecho a pernada, y decía, mira, es que esto se llama derecho a pernada. Y como muy bien explicó Diego, eso fue una ocurrencia de algún gobernante. ¿Qué fundamento había en eso? Pero aún así le llamaban derecho de pernada. ¿Pero qué fundamento había en eso? ¿Fundamento divino? ¿Fundamento económico? Pero eso le ocurrió a alguien. El gobierno de la ley pone una barrera para que los que gobiernan no puedan abusar tanto del poder. Como bien preguntaba Popper cuando él decía, ¿por qué la gente se pone a discutir sobre quién debe gobernar? Y entonces uno dice, no, tiene que gobernar la derecha, no, tiene que gobernar la izquierda, no, tiene que gobernar los obreros, no, los empresarios, no, los científicos, no, los filósofos, no, los libertarios, no, los demócratas, no, los socialdemócratas. O sea, ¿por qué discuten eso si eso es un absurdo? Y Popper dice, lo importante es qué instituciones nos protegen de eventuales malos gobiernos. Cuando las instituciones empiezan a mermar, la autocracia aparece fácilmente. Por eso Maduro hace y deshace. No, es que ahora voy a sacar el billete de 100 bolívares. Y después se arrepiente y dice, no, parece que hay que restituirlo. Eso es discrecionalidad absoluta. No es gobierno de la ley, no hay institucionalidad y la institucionalidad desapareció. Es un autócrata. Porque a él se le ocurrió que hay una conspiración, entonces vamos a hacer esto. Fíjense lo que dice Adam Ferguson, dice, la libertad no es, como podría inferirlo, el origen del nombre. Este es un error que siempre tienen muchos cuando escuchan sobre el liberalismo los liberales. La libertad de toda restricción, hay reglas. Hay reglas. Sino la aplicación efectiva de restricciones justas a todos los miembros de un Estado libre, sean estos magistrados o súbditos, y este es un cambio radical. Los que gobiernan también se someten a las reglas. También se someten a las reglas. Y si el rey comete un crimen, el rey con banda presidencial o sin banda presidencial comete un crimen, tiene que ir preso. No, es que el hijo del rey viene desde antiguo, entonces como casi un semidios. No, eso para los liberales no. No, usted es un hombre igual que cualquier otro. Y por lo tanto usted se tiene que someter a las reglas y a la ley como corresponde. Es un cambio radical. Radical, porque los reyes y los gobernantes hacían lo que querían y nadie les decía nada. Tú no podías poner un recurso de protección contra el rey cuando el rey reclamaba el derecho a pernada. El habeas corpus es un proceso que empieza a desarrollarse, pero no existía algo así como, oiga, mire, ¿sabe qué? El representante de Corea del Sur me acosó sexualmente y le voy a denunciarlo. Eso no existía. Es un cambio radical ahí.
Es solamente bajo restricciones justas que las personas adquieren seguridad y no pueden ser invadidas en su libertad personal, su propiedad y su accionar inocente. Lo que está diciendo Ferguson es que tiene que haber límites al poder para que nosotros tengamos libertad. Si no hay límite al poder, si no hay límite al Estado, no tenemos libertad. Porque los que ejercen el poder son hombres igual que nosotros, o seres humanos igual que nosotros. Aquí, para que se entienda un poco el proceso, con las revoluciones liberales y la noción de los derechos del hombre, lo que empieza a ocurrir es que empieza a desarrollarse la noción del constitucionalismo. El constitucionalismo liberal. Y ahí empieza a desarrollarse la lógica de que efectivamente la Constitución es un freno al poder, de que los que gobiernan no son, fíjense, poseedores del poder. Porque el rey nadie lo podía sacar, nadie podía decir, oye rey, ¿sabes qué? Tú lo has hecho más o menos nomás, mira, nos tienes muerto de hambre, hay hambruna, vamos a hacer un plebiscito o vamos a un revocatorio para sacarte por inepto. No se podía hacer eso. Entonces el sujeto que accedía al poder desde ese punto de vista no es dueño del poder. No es como en Corea del Norte que le heredo a mi hijo y a mi nieto el poder. Porque ellos no son dueños del poder. Hay un cambio radical. ¿Por qué? Porque el poder está atomizado. La soberanía está en cada individuo. No hay dueños del poder desde el punto de vista liberal. No hay familias dueñas del poder. No hay familias de sangre azul dueñas del poder. Eso no existe desde el punto de vista liberal. John Stuart Mill dice, el único propósito que justifica el uso de la fuerza sobre algún miembro de la comunidad civilizada es para evitar el daño a otros. Esa es la tarea del Estado, si es que aceptamos la existencia del Estado, de una lógica mínima. No es otra, no es moralizar a la gente. No es hacerla más buena tampoco, ni hacerla más feliz, esa no es tarea del Estado. Su propio bien físico o moral no es suficiente justificación. No, es que los chilenos están muy gordos, así que vamos a prohibir el asado en el 18. Están muy gordos y a la larga va a ser un costo para el Estado, entonces mejor por su salud vamos a prohibir el asado. Política pública le llaman. No, es que la gente no sabe comprar, es muy compulsiva, entonces en Navidad se endeudan, así que vamos a prohibir compras superiores a 100.000 pesos durante el periodo navideño entre el 1 de noviembre y el 26 de diciembre. Política pública, en favor de la gente, obvio. Pero en realidad eso es paternalismo. Porque la pregunta es, ¿cuál es el límite para el paternalismo? ¿Qué cosas no debería prohibirnos la autoridad? ¿O qué cosas no debería decirnos qué hacer la autoridad por nuestro bien? No, es que los adolescentes están viendo mucha pornografía. Entonces, como ven tanta pornografía, se están degenerando, supuestamente. Entonces vamos a prohibir los canales pornográficos. O el cable. Y los padres que tengan cable van a ser multados más encima. Piensen, cualquier cosa. Libros, comida. Se prohíben los cumpleaños con torta. Porque obviamente la torta es mucho azúcar. ¿Por qué no? Si Girardi se volviera más loco, probablemente podría proponer eso. O se prohíbe la piñata. Olvídense la piñata. Después les pregunto. La democracia liberal. No sé cuánto va el tiempo, porque nadie me ha avisado nada. O tenemos mucho tiempo. Ah, ya, tenemos mucho tiempo. Fíjense que la democracia liberal, los liberales originariamente, cuando empieza el proceso de cambio, este es un cambio paulatino, los liberales dudan del sistema democrático. Y dudan porque en el fondo tienen una concepción de que el poder es peligroso en cualquier lógica. Obviamente el poder bajo un sujeto es peligroso, pero los liberales tienen dudas con respecto al sistema democrático. No obstante, por una lógica del propio planteamiento, cuando el individuo es el agente, ¿cierto?, de la decisión, los liberales rápidamente van concibiendo que la soberanía está en el pueblo, o en los individuos en realidad, en términos estrictos. Por lo tanto, la democracia liberal se funda en esa idea. De ahí viene la lógica, un hombre, un voto.
Esa es la lógica. Las mujeres no votaban al tiro, ¿cierto? Las mujeres empezaron en Chile a votar casi a mediados del siglo XX. Piensen eso. Los liberales al principio defendían una lógica censitaria del voto. Aquel que tiene propiedad y que en el fondo es capaz de dedicarse a los asuntos y que es capaz en el fondo de poder interesarse, entonces puede votar. Luego se va estableciendo el voto universal, bajo un proceso de cambio histórico. Pero en el fondo la soberanía ya no radica en una especie de derecho divino transferido, no radica en una persona o una familia, sino que radica en el conjunto de individuos. Por lo tanto, fíjense aquí, la legitimidad al gobierno se le otorgan cada uno de los sujetos. Y por eso John Locke dice, si el rey es un tirano, entonces hay que cortarle la cabeza. Y lo dice así. Hay que cortar la cabeza. Si es un tirano. El regicidio o regicidio está legitimado desde el punto de vista liberal. Si hay un déspota que nos gobierna y nos somete y nos agrede y nos violenta, lo que hay que hacer es matarlo. No podemos decirle, mire, vamos a armar una mesa de diálogo con usted para que usted no siga asesinando. Vamos a conversar y ver cómo podemos hacer una vía pacífica de salida con usted. Eso es impensado. ¿Cómo votaron a Hitler? Lo trataron de matar muchas veces y no se murió. Es distinto. Pero no había otra forma. Con los déspotas no se negocia, en el fondo. La representación, y esto es importante porque la representación, hay sujetos como Giorgio Jackson que hoy día quieren subvertir el principio de representación cuando dicen, no, lo que pasa es que hay que hacer como mandatos para que el que es electo tiene que cumplir el mandato. Eso, ¿saben qué? Es una lógica facciosa. Es una lógica corporativista. Giorgio Jackson no es un demócrata, es un corporativista o un faccioso. ¿Qué ocurría antiguamente? Vamos a volver un poquito en el tiempo. Cuando ocurría esto, ¿cierto? Se convoca, el rey convoca a los estados generales. Obviamente el tercer estado estaba ahí. Los representantes de este estado, del tercer estado, eran representantes solo del tercer estado. Y los representantes de la nobleza eran solo representantes de la nobleza. Ese es el principio estamental, donde el tercer estado hace un mandato a su representante. Lo que hace, ya no existe el tiempo, ya me dijiste que no. Lo que hace la democracia representativa es decir, no, cuando tú eliges a un representante, el representante tiene que pensar en el interés general y no en quienes lo eligieron. Porque si no volvemos a una lógica facciosa, a una lógica de grupos de interés. Y entonces lo que está ocurriendo hoy día es que efectivamente nuestra democracia está siendo permeada por la lógica de los grupos de interés. La CUT, Colegio de Profesores y otras instancias de grupos de presión. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el individuo que no pertenece a ninguno de esos grupos de presión? Nadie lo representa. Nadie representa a los niños del Sename, porque no están en un grupo de presión. Pero los del registro civil sí tienen un grupo de presión, los profesores son un grupo de presión, los estudiantes son un grupo de presión. Y entonces la lógica que promueve Giorgio Jackson de el mandato, es decir, que si usted salió electo, usted tiene que cumplir lo que prometió, es una lógica antidemocrática. No es democrática, porque finalmente el legislador va a terminar operando en función de sus electores y no del interés general, que es la lógica de la representación. Otro principio esencial es el tema de la separación de poderes. El poder concentrado es peligroso, el poder concentrado es autocrático, el poder concentrado, entonces, hay que atomizarlo, hay que ponerle contrapesos. Piensen, ¿qué pasa si la presidenta, o en este caso lo que ocurre en Venezuela, Maduro designa a los jueces? O como ocurre en Bolivia, donde Evo Morales hoy día designa a los jueces. Y entonces, ¿qué pasa con los que disienten del gobierno? ¿Cómo? Nada.
Sí, pues se van presos. En Bolivia, por ejemplo, todos los legisladores opositores al gobierno tienen por lo menos cada uno 40 causas judiciales. Por lo tanto, la separación de poderes y sobre todo la independencia del poder judicial es clave en una democracia liberal. Si no hay independencia del poder judicial, entonces la democracia se fue al carajo. La separación de poderes es un principio esencial. Esencial para evitar la discrecionalidad del poder. Porque al presidente o la presidenta se le puede ocurrir cualquier cosa. Pero si hay un poder judicial independiente, yo puedo poner un recurso de amparo, un recurso de protección, una demanda, etc. Puedo usar el aparato judicial para defenderme de la discrecionalidad del poder. Si el aparato legislativo, si el poder legislativo se le ocurre hacer leyes estúpidas, yo también puedo usar los tribunales. Pero si no hay independencia de los poderes, si en el fondo el poder legislativo es funcional y un lacayo del poder presidencial, y el poder judicial es también un lacayo del poder presidencial, la democracia se fue al carajo. No existe democracia ahí. Y entonces puedo estar como en Venezuela, donde me meten preso sin proceso alguno. Y puedo estar años ahí preso. Otro principio importante que hace el liberalismo a partir de todo este proceso es que separa el Estado de la sociedad. Y la sociedad no es lo mismo que el Estado. La sociedad no es lo mismo que el Estado. El Estado es un aparato burocrático que monopoliza el uso de la fuerza en un territorio dado y que se constituye muchas veces como clase política o como casta. En la RDA, ¿cierto? La nomenclatura, ¿cierto? La casta de los burócratas, no era lo mismo que el pueblo alemán. Ellos podían cruzar el muro, ir a comprar a la República Federal, viajaban libremente. Lo mismo en Cuba. La casta gobernante en Cuba, que es una casta privilegiada, vive en Miramar, con el yate a la puerta. El pueblo vive en regla, donde con suerte encuentran cerveza o pan. Entonces el Estado no es lo mismo que la sociedad. Para el liberal, ¿es más importante la sociedad? Sí, obviamente que sí. Porque es más importante el individuo. Fíjense lo que dice Thomas Paine, dice, la sociedad es producto de nuestras necesidades. La sociedad existe antes que el Estado. Y el gobierno de nuestra maldad, dice Thomas Paine. Thomas Paine dice, no me gusta tanto el gobierno, pero es como un mal necesario. Los libertarios probablemente no están de acuerdo con Thomas Paine, pero ahí hay que discutir. Yo creo que la tendencia del ser humano a constituir gobierno es algo que no sé si puede desaparecer. Tendríamos que abolir los ejércitos, partiendo por eso. Y aquí el pueblo le demuestra al Estado que el Estado no es lo mismo que el pueblo, o que la sociedad. Incluso ahí, bueno, aquí están unos jóvenes soldados, monigotes del Estado, que ven cómo la sociedad bota al muro. Y aquí quiero cerrar, porque ya estamos en el tiempo. El valor del individuo, este es el elemento esencial ético del liberalismo. Si no se entiende esto, el resto es... perdí mi tiempo. No. El valor del individuo. Constant decía, he defendido por 40 años el mismo principio. Libertad en todo. No solo económica. En religión, en filosofía, en literatura, en industria, en política, y por libertad, fíjense, entiendo el triunfo de la individualidad. La individualidad es base del liberalismo. ¿Se imaginan que aquí Diego Campos y todo el área de formación le hubiera dicho, bueno, has quedado aceptado en el curso de Idea y Política en la FPP, te enviaremos tu uniforme, y te enviaremos cómo tienes que venir peinado para poder participar de este curso de manera adecuada? ¿Se imaginan?
O no, tienen que pasar a la peluquería, ahí te van a pasar el uniforme, los bototos, y te vienes a sentar. Ahí no hay individualidad. Como decía Oscar Wilde, la individualidad tiene relación con también tu propia singularidad, con ser uno mismo. Es una vindicación liberal. Por eso la causa de las minorías sexuales no es una causa de la izquierda, es una causa de los liberales. Lo que pasa es que los liberales se olvidaron de eso porque creyeron que todo era gráfico. Pero cuando uno lee a Adam Smith o David Hume, el tema de la individualidad y el ámbito de la individualidad moral es la esencia de todo. Por lo tanto, la vindicación de la individualidad, la vindicación del individuo como un ente valioso, es el principio fundante en términos éticos del liberalismo. Y eso nos obliga, fíjense, cuando uno abraza ese principio, a que no solo tengo que respetar al otro como un ser valioso, y obviamente esperar que el otro me respete, porque si me pega un combo yo no puedo, como no te pongo la otra mejilla y sigue dándome, no, me tengo que defender. Pero en el fondo implica también respetar lo que él emana en términos de esa individualidad. Fíjense que aquí no estoy diciendo que yo sea tolerante con el que toma el camión y atropella gente en Alemania, en Berlín. No estoy diciendo eso. Porque obviamente mi libertad también implica que el otro también respete ese ámbito. Pero yo no puedo pretender que el otro sea lo que el otro no necesariamente quiere ser. ¿Se entiende? Por eso ustedes se ríen cuando les digo, pero pase a la peluquería, póngase el uniforme. Les vamos a teñir el pelo para que todos estén igual, con el mismo color. Un absurdo, porque eso transgrede su individualidad. Ustedes incluso probablemente, no sé si hay alguien con hermano gemelo. ¿Quién tiene hermano gemelo o mellizo? ¿No? ¿Nadie? Hasta en ese caso se produce la individualidad. No somos clones. Y ni siquiera los clones. Ni siquiera los clones probablemente serían tan clones. La subjetividad, este es un tema importante, el tema de la subjetividad, que a algunos los espanta, yo sé. Pero yo no puedo leer la mente de todos ustedes. Es imposible, nadie puede hacerlo. Eso ya implica la existencia de un ámbito de subjetividad de cada uno de ustedes. Ustedes mienten también. Ustedes tienen un face work, que se llama, ¿cierto? Son bien portados en ciertos entornos. Probablemente aquí son más portados que con el grupo de amigos. Probablemente en la clase era mucho más portado que el día viernes en la tarde. Eso es un ámbito de subjetividad que es inviolable. ¿Por qué es inviolable? Y esto es la paradoja. Si defendemos la subjetividad en términos económicos, cuando yo elijo ropa, cuando elijo gustos, ¿por qué no defendemos la subjetividad en todos los ámbitos? Y entonces ahí entra el tema, que es clave. Que cuando nosotros entendemos que desde la subjetividad está el máximo potencial de valor del individuo, entonces entendemos el principio del liberalismo. Porque ahí entendemos entonces no solo nuestra condición de meros, fíjense, seres humanos, no nos creemos tan bacanes, no, es que yo ya sé todo, soy más inteligente que el resto, sino que te entiendes como un mero ser humano, que te encuentras con otro. Y que te encuentras con otro en una condición de igualdad, fíjense, que también la palabra, ¡ay, igualdad! No, igualdad en términos de que ambos son subjetivos y por lo tanto son valiosos en sí. Salvo que yo pudiera leer la mente y decir, no, lo que usted piensa no es tan valioso, lo que usted piensa no es tan valioso, lo que usted piensa no es tan valioso, lo que usted... Pero eso es un absurdo. Porque vuelvo a la lógica del ministro. Es que los papás son estúpidos, no saben elegir colegio. ¿Por qué? Él conoce la subjetividad de los padres. Él conoce los valores de los padres. Y fíjense que a algunos probablemente les espanta la palabra subjetividad, pero a partir de eso es lo que pueden vindicar sus propios valores. La subjetividad y el reconocer la subjetividad del otro implica que yo tengo que respetar también los valores del otro. No puedo pretender imponer los valores míos al otro porque yo parto de la base de que la subjetividad está constituida en base a una condición propia de cada uno. Ninguno de ustedes tiene la misma vida, la misma existencia, ni las mismas experiencias. Por lo tanto,
ese plano de subjetividad es suyo y de nadie más. Y por lo tanto, a partir del reconocimiento de la subjetividad, yo tengo que asumir que cada uno de ustedes tiene probablemente proyectos de vida distintos y concepciones de la felicidad que son distintas y que yo tengo que respetarlas y no las puedo imponer. Sería muy arrogante decirle, miren, que ustedes todos para ser felices tienen que ser liberales. O no, todos para ustedes ser felices realmente tienen que profesar esta religión o tener esta ideología. Eso es un absurdo. Es un absurdo que aparte es arrogante. Porque les estoy negando no solo la subjetividad, sino la condición de individuos que ustedes tienen que buscar lo que es su propio destino. Ustedes tienen que buscar lo que los hace felices. Siempre no a costa de los otros, obviamente. Pero son ustedes los que tienen. No es el gobierno el que tiene que decirles eso. Ni el Papa tampoco. No tiene por qué decirnos cómo buscar nuestra propia felicidad, porque nadie es capaz de entender esta subjetividad. Y una subjetividad que cambia. O alguno de ustedes está de acuerdo en que los papás le digan, mira, tienes que casarte con esta niña, o casarte con este niño. ¿No es una transgresión a su subjetividad? ¿No es eso acaso verlos a ustedes como incapaces de decidir? ¿No es acaso eso paternalizarlos? ¿No es acaso tomar las riendas de su destino y que sus padres decían por usted? Esto es lo mismo cuando le dice el papá, no es que tú tienes que ser abogado, o ser ingeniero, o ser empresario. ¿Y eso es lo que ustedes quieren realmente? ¿Y ustedes dónde está su, voy a decirlo así vulgarmente, aunque estén grabando, sus cojones para ustedes decidir su propio destino? Esa es la libertad. El decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto. No me importa el resto. Y el resto no me puede decir lo que yo tengo que hacer. Ni pensar. Eso es vindicar la subjetividad, eso es vindicar la individualidad. Ustedes son dueños de su vida, ustedes son dueños de su destino, ustedes tienen que buscar las formas de forjarse su destino, no tiene por qué ser lo otro. Por eso el problema cuando la gente pide que los gobiernos les forjen el destino, porque lo que están haciendo es claudicar su propia individualidad. Y entonces después nos quejamos, oye, es que los gobiernos nos usan como madera y como pedazos de piedra. Pero resulta que nosotros estamos cediendo nuestra facultad de decidir sobre nuestras vidas. Por lo tanto, la subjetividad, entender esto como el elemento esencial, es clave para entender la ética liberal. Es clave. Fíjense que desde la subjetividad, partiendo de la noción de la subjetividad, ustedes pueden ser católicos, musulmanes, ateos, agnósticos, pueden ser libertinos, hedonistas, lo que sea, da lo mismo. Pero es su ámbito personal. Si el problema se produce cuando ustedes quieren que todos sean el Dalai Lama, pero resulta que a Ginestar le gusta salir a carretear y tener muchas amantes. ¿Sí o no? Un aplauso para él. Eso es decisión de él. Por eso fíjense, cuando violamos este principio, por ejemplo, a la izquierda se le ocurre decir, no, pero es que la gente es muy consumista. Deberían tener solo un par de zapatos. O como Diego Chalper, que el otro día en un debate me dijo, no, porque ya tener 3 pares de zapatos es vergonzoso. Entonces, chuta, ¿y quién tiene que decir cuántos zapatos tiene que tener la gente? ¿El gobierno? Y aparte después vamos a enfrentar las paradojas de que resulta que el gobierno nos dice que tengamos un par de zapatos, como ocurre en Cuba, pero resulta que el que gobierna tiene 10 pares de zapatos. Pero ya aceptamos que nos violen nuestra subjetividad. Por eso vuelvo a la pregunta, si nosotros hablamos del valor subjetivo desde la escuela austríaca, que probablemente algunos entienden, ¿por qué no indicamos la subjetividad en todos los ámbitos? Si yo quisiera venir a pata pelá, ¿y por qué no puedo venir a pata pelá? La pregunta también es ¿por qué tengo que ser como ustedes? ¿O por qué yo tengo que pensar como ustedes? Entender la subjetividad implica respetar al otro. Es el principio clave. Y asumir la humildad de que yo no soy quien para imponerme al otro. Es entonces
asumir la ética de la autonomía y rechazar de plano la ética de la usurpación. Porque el que toma a alguien y le pone un grillete y lo obliga a trabajar, o quien toma a alguien y lo manda a una cárcel, un gulag, o a Los Morros, o a cualquier otra cárcel, a que se reeduque, o a que se le cambie la ideología, o a que deje de pensar de una forma, es un usurpador. Porque no solo está violentando físicamente a un sujeto, sino que está violentando el ámbito más sagrado de un ser humano, que es su subjetividad. Y si alguien aquí piensa que la subjetividad no es sagrada, entonces parece que tiene una concepción muy errada del ser humano. El liberalismo también vindica, ya estamos en el tiempo. El liberalismo vindica, fíjense, ¿por qué? ¿Por qué esto es importante? La subjetividad, porque el liberalismo vindica la cooperación voluntaria y espontánea. Nadie nos puede decir o nos puede obligar a ser solidarios. Nadie nos puede obligar a eso, porque es una decisión personal. La solidaridad bajo pistola no existe, porque si fuera, entonces chuta que son solidarios los que son asaltados por un delincuente. Chuta que voy a ser solidario contigo, toma, ahí están mis ganancias del día. La solidaridad no es bajo pistola, la solidaridad no le impone el Estado. Es voluntaria, pero así como la solidaridad es voluntaria y no le impone el Estado, tampoco la moral le impone el Estado. El Estado no tiene por qué imponernos conductas morales más allá de respetar a los otros en su integridad. El Estado no nos puede decir a nosotros si tenemos que ser gordos o flacos, o ser buenos para comer o malos para comer. Eso lo decidimos nosotros. Tampoco nos tiene que decir si podemos ser o no viciosos, porque definamos primero qué es vicio. Primero definamos qué es vicio, porque si nosotros decimos, chuta, todo vicio es malo, entonces los que son adictos a jugar PlayStation también son viciosos. O los que son adictos a las películas o a coleccionar, como los coleccionistas compulsivos, también son viciosos. Pero el Estado no es su función eso. Los peores crímenes se han cometido porque el Estado asume que tiene el rol de hacer más perfectas a las personas. Pero es una arrogancia terrible. ¿Qué es esto? Esto es una minga en el sur de Chile. Esto es una minga en el sur de Chile. Es cooperación voluntaria y espontánea. Aquí no está el Estado. Aquí no está un burócrata del Ministerio de Obras Públicas planificando el traslado de una casa. Ni está un candidato a concejal o diputado ahí tratando de tomarse la selfie. No. Es la comunidad, voluntariamente cooperando. El liberalismo vindica el pluralismo. Todos ustedes son unos monstruitos. También la Tania. ¿Y por qué? Porque el liberalismo asume que somos imperfectos. Nadie es perfecto aquí. Nadie es perfecto para gobernar al otro. Ni siquiera nadie es más inteligente para gobernar a los otros. Ni más sabio, ni más correcto. Nada de eso. Por lo tanto, el pluralismo es clave. Porque partimos de la base de que somos monstruitos. Para cerrar, porque ya me están apurando, yo creo que estos principios se pueden ordenar así. Individualismo, vindicar la subjetividad del ser humano, respetar su subjetividad, respetar su individualidad, asumir que tenemos una racionalidad limitada. Somos imperfectos y tomamos malas decisiones. Toda la vida tomamos malas decisiones. Pero la libertad implica poder equivocarse. Lo que los gobiernos pretenden es que no nos equivoquemos. Pero resulta que los gobiernos en esa pretensión se equivocan más que nosotros. Si no, mándenlo a hacer un puente. Tolerancia y pluralismo de valores. Es clave eso. Si el vecino quiere tener 3 esposas, ese es problema del vecino, no es mío. Si el vecino quiere tener 2 esposas, ese es problema del vecino, no es mío. Si el vecino quiere fumar porro todos los días, como mi vecino del departamento lo hace, ese es problema de él, no mío. No es mío. La única lógica de no tolerancia es lo que ocurre, por ejemplo, hoy día en Europa. Si a un jetón se le ocurre usar un camión y atropellar gente, entonces no podemos ser tolerantes.
Con eso no podemos ser tolerantes. Porque lo que implica agresión contra otros no puede ser tolerado. La gente puede hablar todas las estupideces que quiera, y con eso también tenemos que ser tolerantes. Pero lo que implica agresión física no puede ser aceptada. El imperio de la ley y la igualdad ante la ley, mermada hoy día en Chile. Parece que nadie respeta eso. Y gobierno limitado y separación de poderes, que también parece que nadie respeta eso. Hoy día los poderes son una mezcla, así, parece una ensalada. Esos son los principios base, pero esencialmente, para mí este es el tema clave, entender eso. Ya, gracias. El liberalismo no es una doctrina económica, sino que es una doctrina ética, esencialmente. Y en Chile ocurrió un error, porque todos pensaron que el liberalismo era una doctrina exclusivamente ética y que era una doctrina centrada en generar dinero y riqueza, y ese no es el principio fundante del liberalismo, sino que el liberalismo tiene un fundamento que es ético, específicamente, y hay que entenderlo desde esa lógica para entender todo lo que implica cuando hablamos de liberalismo o de los principios liberales. Yo sé que hay algunos que son más libertarios, otros se definen liberales clásicos, pero aquí la discusión no es en torno a etiquetas, sino en torno a principios. Yo creo que uno tiene que centrarse en eso al momento de reflexionar sobre el tema de la libertad. ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo la libertad, como les decía ayer, es un problema que ha sido una constante en la historia humana y siempre ha tenido distintos desafíos. Y los tiene porque la libertad, entre otras cosas, es una... Y el liberalismo es un movimiento que se ha ido desarrollando, cuyo principal problema es el poder, nosotros. Cuando ayer estábamos viendo el tema de la evolución de la política, ¿cierto?, yo les mostraba el tema del desarrollo también del poder. El poder también ha estado presente en la historia de la humanidad y siempre ha sido también un problema. Las lógicas en que algunos se presumen con el derecho de someter a otros, de explotar a otros, de esclavizar a otros, e incluso de asesinar a otros, ha sido siempre una permanente en la historia humana. La ética, lo que yo llamo la ética de la usurpación, ¿cierto?, siempre ha estado en la historia humana. ¿Y a qué me refiero con la ética de la usurpación? Aquel que presume que puede usurpar la autonomía de otro. Porque aquel que te somete por la fuerza es un usurpador. Aquel que te obliga por la fuerza es un usurpador. No es otra cosa. Porque el dominio, cada uno de nosotros, es propio. Nosotros somos dueños de nuestros cuerpos, ¿cierto? Nuestras voluntades. Ese es un dominio propio. Nadie lo puede transgredir. Ninguno de ustedes llegó acá operado así como un dron por sus papás, o por la polola o el pololo. Ninguno de ustedes está siendo operado remotamente, ¿cierto? Ni siquiera en esa situación. Ustedes son autónomos en ese sentido. No necesariamente la izquierda autónoma, autónomos. Y la ética de la libertad, o la ética de la autonomía, también es una permanente. Nosotros, la primera forma de ejercer esa ética de la autonomía es contra nuestros padres. Y lo hacemos. Algunos se rebelan más que otros, pero en el fondo nosotros nos independizamos de nuestros padres. Algunos se demoran más, a los 40 años empiezan a independizarse, pero nos independizamos de los padres, porque ejercemos esa autonomía. Esta cuestión que parece muy de sentido común, no es tan de sentido común. Y no es tan de sentido común porque fíjense, por ejemplo, que el ministro Eizaguirre en un momento decía que saben que los papás no saben elegir el colegio. No saben elegir el colegio porque eligen de esta forma. Eso es una lógica paternalista desde el poder, porque presumen que la gente es estúpida. Y lo que ocurrió durante la historia humana es que hay gente que cree que el resto es estúpido y por lo tanto se sienten con el derecho de gobernarlos. Por eso son usurpadores. Lo que decía, ¿cierto?
una hermosa incertidumbre. Es decir, la libertad nos abre un espectro, así como en la película Los Croods. No sé si alguno vio Los Croods, ¿cierto? Los Croods es una película para niños, donde un padre de familia, un primitivo, mantiene a su familia encerrada en una cueva para evitar los peligros del mundo. Pero al hacer eso, el padre inhibe que su familia descubra el mundo. Y lo que hace la libertad, al abrirnos a la libertad, es descubrir el mundo. Y eso lo hace cada uno de ustedes. De hecho, cuando cada uno de nosotros empieza a caminar, empieza a entender el mundo, lo que estamos haciendo es un descubrimiento. Nuestros padres muchas veces cometen el error de actuar sobreprotectoramente, ¿cierto? Entonces quieren que no conozcamos el mundo, porque tienen miedo a que nos equivoquemos, que nos caigamos, que suframos, pero parte de la libertad está en eso. ¿Se fijan? Los gobiernos también tratan de actuar como padres y también tratan de que los ciudadanos sean como una especie de niños, ¿cierto? Que no se equivoquen, que no se dañen, pero eso es inhibir la libertad. La libertad entonces es un riesgo también, y eso hay que asumirlo como tal. El primer problema que tiene el liberalismo es el poder. Luis XIV era que él era el Estado y que él tenía muchos derechos para gobernar al resto y hacer lo que quería con el resto. Por lo tanto, para el liberalismo el primer problema era el poder. ¿Por qué? Porque había gente que así deshacía como se le antojaba con respecto a otros sujetos. En la antigüedad, ¿cierto?, no existía la noción del individuo como tal. Si bien algunos autores dicen que existía cierto protoliberalismo, no había una noción de que todos eran individuos válidos en sí. Eso se empieza a desarrollar con el liberalismo. Por lo tanto, los reyes podían disponer de sus pueblos como si dispusieran de piedras, ¿cierto? Henry Thoreau, en una crítica que hace al Estado, ¿cierto?, en un texto que se llama La desobediencia civil, él dice: el Estado dispone de nosotros como si fuéramos piedras, como si fuéramos pedazos de madera. Y si ustedes no se acuerdan, o quizás no lo recuerdan, cuando los jóvenes de Antuco, ¿cierto?, son enviados a morir en la nieve, resulta que el ministro Rabinet dice: bueno, pero igual tengo un contingente más de soldados disponible. Esa es la mentalidad desde el poder. Si hay guerra, los que gobiernan no van a mandar a sus hijos a morir. ¿A quiénes mandan?